Bienvenidos, apreciados seguidores de Historias Sagradas. Hoy los invito a adentrarse en un relato lleno de valentía, estrategia y, sobre todo, la divina intervención de Dios en la vida de su siervo David. En este episodio, descubriremos una de las pruebas más inusuales y peligrosas que el joven pastor de Belén tuvo que enfrentar. ¿Alguna vez escucharon acerca de un rey que pidió 100 prepucios a cambio de la mano de su hija? Pues este es el relato que encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 18. Saúl, movido por la envidia y el miedo, intentó poner fin a la vida de David con un desafío que parecía imposible. Les aseguro que este es un relato que no querrán perderse. Comencemos. El viento del desierto susurraba entre las piedras del valle, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Judá, llenando el aire con un misterio inquietante. Las sombras se alargaban sobre la tierra prometida, envolviendo a Israel en una penumbra que no solo era física, sino también espiritual. Bajo el reinado de Saúl, el reino estaba en crisis. La envidia y el miedo habían corrompido el corazón del rey, y la traición se deslizaba silenciosamente por los pasillos de la corte, sembrando discordia y empujando a Saúl hacia la locura. En este sombrío escenario, David, el joven pastor de Belén, se erguía como un faro de esperanza. Después de haber derrotado al gigante Goliat, con su fe inquebrantable en Dios, David se había ganado el corazón de Israel. Aclamado por todos, desde los soldados hasta las mujeres que cantaban en las calles, su victoria no solo había salvado a la nación de la humillación, sino que también había convertido a David en el héroe en quien todo el reino depositaba sus esperanzas. Pero ahora, David se encontraba en una encrucijada que ningún arma terrenal podría resolver. Las batallas que se libraban ya no eran solo contra enemigos visibles como los filisteos, sino contra fuerzas invisibles y mucho más insidiosas: la envidia, el odio y la traición. Aclamado por el pueblo, que veía en él a su Salvador, y amado profundamente por Jonatán, el hijo del rey, cuya amistad con David era tan pura como el oro, David se había convertido en un símbolo de esperanza para Israel. Su nombre se pronunciaba con respeto y admiración en todo el reino, y su presencia traía consigo la promesa de un futuro mejor. Pero esa misma admiración que le había ganado el amor del pueblo y la amistad de Jonatán, también le había ganado la ira de Saúl. El rey, que al principio había visto en David a un joven valiente y leal, ahora lo veía como una amenaza, un rival que podría arrebatarle el trono. La mente de Saúl, envenenada por los celos, se obsesionaba cada vez más con la idea de eliminar a David. Ya no era suficiente para Saúl ser el rey, tenía que ser el único, y para lograrlo, debía deshacerse de aquel que, a sus ojos, se estaba convirtiendo en su mayor enemigo. El eco de los cantos que ensalzaban a David resonaba en los pasillos del palacio de Saúl como un martillo que golpeaba constantemente su conciencia, recordándole su propia inseguridad y debilidad. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000, cantaban las mujeres de Israel, y aunque esas palabras deberían haber sido motivo de orgullo para un rey que lideraba a tan valientes hombres, solo lograban encender aún más la furia y el resentimiento en el corazón de Saúl. Cada vez que esas palabras llegaban a sus oídos, Saúl sentía cómo la ira se apoderaba de él, consumiendo su mente con pensamientos de venganza. En su corazón, Saúl sabía que el favor de Dios estaba sobre David, y esa certeza lo consumía como un fuego inextinguible. Cada victoria de David, cada elogio que el pueblo le dirigía, era una espina que se clavaba más profundamente en el alma del rey. Saúl, el ungido por Dios, el hombre que había sido elegido para guiar a Israel, sentía que el mismo Dios que lo había levantado ahora estaba inclinando su favor hacia otro. Esa percepción no solo lo atormentaba, sino que erosionaba su confianza y lo arrastraba hacia un abismo de desesperación y locura. El rey se debatía entre dos fuerzas opuestas: su deber de proteger a su pueblo, un deber sagrado que él sabía que debía cumplir, y su deseo cada vez más insaciable de eliminar a quien veía como una amenaza a su trono. En los momentos de lucidez, Saúl reconocía la grandeza de David, su lealtad inquebrantable y su amor por Israel. Pero esos momentos eran fugaces, eclipsados rápidamente por una sombra oscura que se cernía sobre su mente, nublando su juicio con pensamientos de conspiración y asesinato. Era como si una nube oscura se hubiera asentado sobre su alma, oscureciendo cada pensamiento.
corrompiendo cada intención. La locura comenzó a nublar su juicio, y lo que una vez fue un reinado lleno de promesas y bendiciones, ahora se convertía en un campo de batalla interno donde Saúl luchaba contra sus propios demonios. Sus pensamientos, antes centrados en el bienestar de su pueblo, ahora se oscurecían con ideas de conspiración. Veía amenazas donde no las había, enemigos en aquellos que alguna vez habían sido sus amigos. La paranoia se apoderó de su mente, enredándola en una maraña de celos y miedo. Los pasillos del palacio, que antes eran símbolos de poder y autoridad, ahora se transformaban en laberintos de intriga, donde Saúl se sentía atrapado, vigilado por sombras que él mismo había creado. Saúl, el primero de los reyes de Israel, el hombre que había sido ungido por el profeta Samuel, se había convertido en un hombre atormentado. Cada día, la carga del liderazgo se hacía más pesada, no porque su pueblo estuviera en peligro, sino porque en su mente, David se había convertido en la mayor amenaza para su reinado. La corona, símbolo de su autoridad divina, ahora parecía una carga insoportable, un recordatorio constante de que su tiempo en el trono podría estar llegando a su fin. Fue en medio de esta tormenta interna, en la oscuridad de una mente que ya no podía distinguir la realidad de las sombras, que Saúl concibió un plan tan astuto como mortal. Sabía que no podía matar a David abiertamente. Eso habría desatado la furia del pueblo, que amaba a David, y quizá hasta la ira de Dios, que parecía haber puesto su mano sobre el joven pastor. Saúl no era ajeno a la voz del pueblo, y sabía que cualquier movimiento imprudente podría volverse en su contra. El rey, astuto en su desesperación, entendió que debía actuar con la sutileza de una serpiente. Pero, ¿y si David cayera en batalla? ¿Y si la mano del enemigo, esa mano que Saúl había visto derrotada tantas veces por David, fuera la que finalmente acabara con su vida? La idea se apoderó de su mente como una semilla oscura que rápidamente echó raíces. Si David moría en combate, no habría sospecha sobre Saúl. Sería visto como un mártir, un héroe caído en la defensa de Israel, y Saúl podría finalmente deshacerse de la amenaza sin ensuciarse las manos con sangre inocente. Así, Saúl tramó un plan que, en su mente, era infalible. Decidió usar a su propia hija, Mical, como cebo para enviar a David a una muerte segura. Con fría determinación, Saúl planeó cada detalle, sabiendo que el amor de David por Mical sería su perdición. En el corazón del rey ya no había lugar para el amor paternal. Solo quedaba un deseo insaciable de proteger su trono a cualquier costo. Usaría a su propia carne y sangre, no como un medio para unir a dos jóvenes enamorados, sino como una trampa para atrapar al hombre que tanto temía. En la mente perturbada de Saúl, este plan era la solución perfecta. Mical, quien amaba a David con toda su alma, jamás sospecharía que su propio padre la estaba utilizando en un juego mortal. Y David, guiado por su corazón valiente, aceptaría cualquier desafío para ganar la mano de su amada, sin darse cuenta de que caminaba hacia una trampa que había sido cuidadosamente diseñada para acabar con él. Saúl creía que finalmente había encontrado la manera de librarse de David, y con cada paso de su plan, su corazón se endurecía aún más, cerrándose completamente a la voz de Dios que una vez lo había guiado. Mical, la hija menor de Saúl, había observado a David con ojos llenos de admiración desde la primera vez que lo vio regresar victorioso de la batalla contra los filisteos. Sus hazañas, su valentía y su corazón devoto al Señor habían capturado no solo la atención de Israel, sino también el corazón de Mical. Para ella, David no era solo un héroe, era el hombre en quien veía reflejados todos sus sueños, el guerrero que, con su fe y su fuerza, podía proteger y guiar a Israel hacia un futuro glorioso. Cada vez que Mical pensaba en él, su corazón palpitaba con un amor profundo y sincero, un amor que Saúl, su padre, conocía bien. Saúl, en su astucia fría y calculadora, veía en los sentimientos de su hija no una bendición, sino una oportunidad. Como rey, tenía el poder absoluto de decidir el destino de sus hijos, y ahora planeaba utilizar ese poder para librarse de David de una vez por todas. Sabía que Mical era el cebo perfecto. Su amor por David era tan evidente que David, impulsado por el deseo de unirse a ella en matrimonio, aceptaría cualquier desafío. Y así, con el corazón endurecido por la envidia, Saúl envió a sus mensajeros a David
con una oferta que parecía tan generosa como peligrosa. Los mensajeros llegaron a David con palabras cuidadosamente elegidas, envolviendo la trampa en un manto de honor y valentía. «El rey Saúl», dijeron con voz solemne, «te ofrece la mano de su hija, Mical, en matrimonio. Pero no es oro ni riquezas lo que el rey pide como dote, sino un acto de gran valor. El rey desea 100 prepucios de los filisteos, esos enemigos de Israel, como precio de la boda». El mensaje era claro y letal. Saúl no pedía una simple muestra de riqueza o poder, como era costumbre en los matrimonios reales. No, él exigía un precio en sangre, un tributo que solo podía ser pagado a través de un peligroso enfrentamiento con los más fieros enemigos de Israel. La dote no era solo una prueba de valor, era un desafío que tenía como propósito enviar a David a su muerte. 100 prepucios de los filisteos significaban 100 vidas arrebatadas, 100 batallas libradas con un enemigo despiadado, que no perdonaría ni al más valiente de los guerreros. David, al recibir este mensaje, pudo sentir el peso del desafío que se le imponía. Conocía bien el peligro que esto implicaba. Los filisteos no eran solo un pueblo enemigo, eran guerreros temibles, entrenados desde su juventud en el arte de la guerra, con corazones endurecidos por siglos de batallas. Penetrar en su territorio, enfrentarse a ellos y regresar con semejante tributo era casi una sentencia de muerte, una misión suicida que ningún hombre en su sano juicio aceptaría. Pero David no era un hombre común. Desde joven había aprendido a confiar en el Dios de Israel, el mismo Dios que lo había guiado cuando enfrentó a Goliat con nada más que una honda y 5 piedras. David sabía que su fuerza no venía de su destreza en la batalla, sino del Señor de los ejércitos, el Dios que había prometido estar con él en cada paso de su camino. Además, el amor que sentía por Mical no podía ser ignorado. Para David, aceptar este desafío no era solo una cuestión de orgullo o valentía, era una expresión de su amor y su fe, una prueba de que confiaba en que el Señor guiaría su mano, incluso en las circunstancias más peligrosas. Decidido, sin mostrar temor alguno, David reunió a sus hombres más valientes, aquellos que habían luchado junto a él en las batallas más difíciles, hombres que, como él, confiaban en la protección divina y en la justicia de su causa. Juntos partieron hacia el territorio filisteo, con la convicción de que la misión que emprendían, aunque peligrosa, estaba bajo la bendición del Dios de Israel. Cada paso que daban estaba cargado de tensión, pues sabían que se adentraban en la boca del lobo. El silencio del desierto, que normalmente ofrecía un respiro en medio del calor y la fatiga, ahora era opresivo. Solo era roto por el crujido de sus sandalias sobre la arena y el sonido distante de las aves de rapiña, siempre atentas a la posibilidad de un banquete de carne humana. El aire seco y polvoriento parecía contener la respiración, esperando el desenlace de la misión. Los hombres de David, aunque curtidos por las batallas, sentían en sus corazones la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. Sabían que su líder, el hombre que había enfrentado gigantes y derrotado ejércitos, estaba emprendiendo una misión suicida. Pero también sabían algo más. El favor de Dios reposaba sobre él. Habían visto a David salir victorioso de situaciones imposibles, y eso les daba valor para seguir adelante, confiando en que el Dios de Israel, que había guiado a su pueblo a través del desierto y les había dado la victoria contra enemigos más grandes, haría lo mismo una vez más. Con el corazón lleno de determinación y la mirada fija en su objetivo, David y sus hombres se prepararon para enfrentar el desafío que el rey Saúl había puesto ante ellos. Aunque el peligro era inminente y la muerte parecía segura, David caminaba con la confianza de alguien que sabía que su vida estaba en manos de Dios y que, si era su voluntad, regresaría victorioso para reclamar la mano de Mical y demostrar una vez más que el Señor nunca abandona a aquellos que confían en Él. Penetrar en el territorio enemigo requería no solo fuerza, sino también una astucia sin igual. Los filisteos no eran un enemigo cualquiera, eran guerreros curtidos por generaciones de conflicto, expertos en la guerra y despiadados en combate. David sabía que enfrentarlos de frente sería un suicidio, así que, antes de partir, planeó cuidadosamente cada movimiento, utilizando todo su ingenio y la experiencia acumulada en sus años como guerrero. Él entendía que la victoria no sería fruto solo de la fuerza bruta, sino de la estrategia, la sorpresa y la confianza en el Señor que lo había guiado hasta ese momento.
David y sus hombres avanzaron con cautela, moviéndose como sombras a través del desierto, buscando siempre la ventaja que el terreno les pudiera ofrecer. Las montañas y valles de la región, con su terreno accidentado y sus oscuros recovecos, se convirtieron en aliados de David, protegiéndolos del ojo vigilante de los filisteos. Cuando la noche cayó y la oscuridad envolvió la tierra, David decidió que era el momento de atacar. Sabía que la noche sería su mejor aliada, pues en la penumbra los sentidos se vuelven más agudos, pero también más vulnerables a la sorpresa. David planeó cuidadosamente las emboscadas, eligiendo lugares donde el terreno les daría una ventaja decisiva. Atacaron pequeños grupos de guerreros filisteos, evitando los campamentos grandes y bien fortificados. Estos ataques relámpago, rápidos y letales, se libraron con la precisión de un maestro estratega. Los filisteos, acostumbrados a luchar en campo abierto, no estaban preparados para enfrentar a un enemigo que se desvanecía en la oscuridad solo para reaparecer en otro lugar, golpeando con fuerza mortal. Las batallas que siguieron fueron sangrientas y despiadadas. Cada combate se libraba con la certeza de que no había margen para el error. Los hombres de David, impulsados por la fe en su líder y en el Dios de Israel, luchaban con la furia y la determinación de aquellos que saben que su destino está en manos divinas. No se permitieron ni un solo desliz, conscientes de que cualquier falla podría significar la muerte, no solo para ellos, sino para todo el plan de David. La espada de David se movía con una precisión casi sobrenatural, guiada no solo por su habilidad guerrera, sino por la convicción de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. 1 a 1, los filisteos cayeron ante la espada de David y sus hombres. Sus gritos de sorpresa y dolor se desvanecían rápidamente en la oscuridad de la noche. Cada victoria se sentía como una confirmación del favor divino, como una señal de que el Señor estaba con ellos, entregando a sus enemigos en sus manos. Con cada batalla, la confianza de David en el éxito de su misión crecía, y con ella, la determinación de cumplir no solo con la demanda del rey, sino de superar las expectativas que se habían puesto en él. El resultado de estas incursiones fue más de lo que Saúl jamás imaginó. David no solo cumplió con la demanda del rey, sino que fue más allá de lo que se le había pedido. Con gran valentía y determinación, David regresó no con 100, sino con 200 prepucios de los filisteos, un trofeo que no solo demostraba su destreza en la batalla, sino también que el Señor había entregado a sus enemigos en sus manos. David no se contentó con cumplir, él buscó demostrar que cuando Dios está con uno, no hay desafío demasiado grande, ni enemigo demasiado fuerte. Cuando David se presentó ante el rey Saúl, llevando la dote que se le había solicitado, el asombro inundó el rostro de los cortesanos. Aquellos que conocían bien las intenciones de Saúl quedaron perplejos, preguntándose cómo era posible que David hubiera logrado semejante hazaña. Saúl, quien había planeado la muerte de David con este desafío, se vio obligado a cumplir su palabra y entregar a Mical en matrimonio. Pero mientras los presentes celebraban la valentía de David, en el corazón de Saúl solo crecía el odio y el temor. El rey sabía que David era más que un guerrero. Era el elegido de Dios, y eso lo aterraba. Saúl comprendió que no importaba cuántas trampas tendiera, ni cuántos planes urdiera, la mano de Dios estaba sobre David, y eso lo convertía en un rival que no podía derrotar por medios humanos. Cada victoria de David era un recordatorio de que Dios había apartado a Saúl, y que su tiempo en el trono estaba llegando a su fin. Este episodio, tan lleno de intriga, valor y la mano guiadora de Dios, no solo es un testimonio de la protección divina sobre David, sino también un recordatorio de que los planes de los malvados nunca podrán prevalecer contra aquellos que caminan bajo la sombra del Todopoderoso. Saúl intentó deshacerse de David, pero en su intento solo logró reforzar la posición del joven guerrero y acercarlo aún más al trono que eventualmente ocuparía. En su intento de destruirlo, Saúl solo había asegurado que la voluntad de Dios se cumpliera. Y así, David, quien alguna vez fue un simple pastor de ovejas, comenzó a tomar su lugar como el futuro rey de Israel, protegido y guiado por la mano poderosa de Dios, a pesar de los intentos de su mayor enemigo. David sabía que su vida no estaba en manos de hombres, sino en las del Señor, y con cada desafío superado, se acercaba un paso más al destino que Dios había trazado para él. Ser el rey conforme al corazón de Dios, el hombre que guiaría a Israel a una era de gloria y paz.
El sol se alzaba majestuosamente sobre el campamento de Israel. Sus rayos dorados iluminaban las tiendas y las armas de los soldados, reflejando un brillo de esperanza en cada rostro. Allí, en medio de la multitud, me encontraba yo, Samuel, el juez elegido por Dios, rodeado por mi pueblo, preparando nuestras almas y corazones para el enfrentamiento crucial contra los filisteos. La tensión era palpable en el aire. Sabíamos que esta batalla determinaría el destino de nuestra nación. Alzando mis brazos hacia el cielo, clamé al Señor con fervor, suplicando por su intervención divina, y entonces los filisteos llegaron para pelear, y luego ocurrió lo inesperado. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Samuel, el juez recto, y esta es mi historia. Nací en un tiempo en que Israel se encontraba en una profunda crisis espiritual. Desde mi temprana infancia, mi vida estuvo destinada al servicio de Dios. A la edad de 3 años, fui llevado al tabernáculo en Silo y entregado al sacerdote Elí para que me criara y me enseñara los caminos del Señor. Recuerdo cómo me aferré a la mano de mi madre, sintiendo el peso de la responsabilidad que me esperaba. Aunque era pequeño, entendía que estaba siendo dedicado a algo mucho más grande que yo mismo. Crecí bajo la tutela de Elí, aprendiendo los deberes del sacerdocio y sirviendo en el tabernáculo con una devoción inquebrantable. Vestido con un pequeño efod de lino, caminaba por los atrios sagrados, asistiendo en las tareas diarias y observando atentamente cada detalle de la adoración y el sacrificio. El templo estaba siempre lleno de actividad y reverencia, y cada día me adentraba más en los misterios y las enseñanzas de nuestra fe. Recuerdo el olor del incienso, el sonido de los cánticos y las oraciones que llenaban el aire. Cada día era una lección de humildad y servicio, y cada acto de adoración me acercaba más a Dios. Mi niñez fue poco común. A pesar de ser solo un niño, mi devoción y amor por el Señor eran evidentes para todos. Mientras los hijos de Elí, Ofni y Finés, se desviaban y cometían grandes pecados contra Dios y el pueblo, yo me mantenía fiel, buscando siempre agradar al Señor en todo lo que hacía. Observaba con tristeza las acciones de Ofni y Finés, sabiendo que sus comportamientos traerían juicios sobre la casa de Elí. Sin embargo, me concentraba en mis deberes, confiando en que Dios tenía un propósito para mí. Los días en el tabernáculo estaban llenos de tareas y rituales que realicé con devoción. Observaba con atención cómo se realizaban los sacrificios y cómo se llevaban a cabo las ceremonias sagradas. A medida que crecía, mis responsabilidades aumentaban y mi comprensión de los caminos del Señor se profundizaba. Elí me enseñó la importancia de la pureza y la devoción en el servicio a Dios. Aprendí a valorar cada detalle del servicio, desde el encendido de las lámparas hasta el cuidado del arca del pacto. Mi trabajo no era solo una serie de tareas, sino una forma de honrar y glorificar a Dios. Cada año, veía cómo los israelitas venían a Silo desde todas partes del país para adorar y ofrecer sacrificios. Estas reuniones eran un recordatorio del pacto eterno entre Dios y su pueblo, y de la importancia de mantenerse fieles a su ley. Cada interacción con los adoradores me enseñaba algo nuevo sobre la fe y la devoción, y me daba una perspectiva más amplia de mi rol en el plan divino. La vida en el tabernáculo también me permitió observar las vidas de aquellos que servían allí. Vi el contraste entre la devoción sincera de algunos y la corrupción de otros, como los hijos de Elí. Esto me enseñó la importancia de la integridad y la fidelidad en el servicio a Dios. Me comprometí a vivir una vida de pureza y devoción, sabiendo que mi ejemplo podría influir en otros. Una noche, cuando era aún joven, ocurrió un evento que cambiaría mi vida para siempre. Estaba durmiendo en el templo, cerca del arca de Dios, cuando una voz me llamó por mi nombre. «Samuel, Samuel». Pensando que era Elí quien me llamaba, corrí hacia él y le dije: «Aquí estoy, me llamaste». Pero Elí me respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Esto sucedió 3 veces, y cada vez la respuesta de Elí fue la misma. Finalmente, Elí comprendió que era el Señor quien me llamaba, y me instruyó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Entonces, el Señor vino y se detuvo allí, y me llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Y respondí como Elí me había enseñado: «Habla, que tu siervo escucha».
El Señor me reveló su mensaje, un mensaje de juicio contra la casa de Elí, debido a los pecados de sus hijos y su incapacidad para corregirlos. Aunque era solo un niño, recibí con humildad y temor esta palabra del Señor, sabiendo que debía ser fiel en transmitirla. A la mañana siguiente, Elí me llamó y me pidió que le contara todo lo que el Señor me había dicho. Con valentía, le relaté cada palabra, sin ocultar nada. Elí aceptó el mensaje con resignación, reconociendo la justicia de Dios en sus juicios. Desde aquel día, el Señor estuvo conmigo y no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Crecí en sabiduría y estatura, ganando el favor de Dios y del pueblo. Así comenzó mi viaje como profeta y juez de Israel, guiado siempre por la mano de Dios, a quien había dedicado mi vida desde el principio. Mi relación con el Señor se profundizaba con cada día, y pronto toda Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que yo había sido confirmado como profeta del Señor. Mis días estaban llenos de enseñanza y aprendizaje. Elí, a pesar de sus fallas, fue un mentor paciente que me mostró la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecer sus mandatos. Pasé horas en oración, buscando la guía del Señor y pidiéndole sabiduría para cumplir con mi llamado. La presencia de Dios se volvió una constante en mi vida, y su voz, una guía segura en tiempos de incertidumbre. Cada revelación del Señor era un recordatorio de la responsabilidad que llevaba y del llamado divino que había sobre mi vida. A medida que mi reputación como profeta y juez crecía, también aumentaban las demandas y responsabilidades. La gente venía de todas partes de Israel para escuchar la palabra del Señor a través de mí, buscando dirección y esperanza en tiempos de dificultad. Me convertí en un canal de la voluntad de Dios para su pueblo, guiándolos con justicia y sabiduría. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que mi vida no era solo para mí, sino para el pueblo de Israel. Mi llamado era guiar, proteger y enseñar a mi nación a caminar en los caminos del Señor. La enseñanza de Elí y la voz del Señor habían formado mi carácter y mi misión. Sabía que el futuro de Israel dependía de nuestra fidelidad a Dios y de nuestra obediencia a sus mandatos. A medida que crecía, el Señor continuó revelándose a mí, y sus palabras nunca cayeron en tierra. Toda Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que yo había sido confirmado como profeta del Señor. En Silo, el Señor se manifestó a mí y me confió sus mensajes para el pueblo. Durante esos años de madurez, Israel se enfrentaba a una creciente amenaza de los filisteos. La situación se volvió crítica cuando los filisteos capturaron el arca de Dios en una batalla devastadora. La noticia de la derrota y la pérdida del arca llegó a Elí, quien, a pesar de su avanzada edad y ceguera, aún servía como sumo sacerdote. Al escuchar que el arca había sido capturada y que sus hijos, Ofni y Finés, habían muerto en la batalla, Elí cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. Había juzgado a Israel durante 40 años. La muerte de Elí marcó el fin de una era y el comienzo de otra, en la que mi liderazgo como profeta y juez sería crucial para guiar a Israel. Bajo mi dirección, el pueblo comenzó a arrepentirse de sus pecados y a volver al Señor. Recuerdo vívidamente aquellos días de transición, cuando Israel se encontraba en una encrucijada espiritual y política. Reuní a Israel en Mizpa, donde oré por ellos y ofrecí sacrificios al Señor. La asamblea en Mizpa fue un momento de renovación y compromiso. El Señor respondió a nuestras oraciones y nos concedió una gran victoria sobre los filisteos, estableciendo así una nueva etapa de esperanza y restauración para nuestra nación. El desafío de liderar una nación que estaba en medio de una crisis espiritual y política era inmenso. Los filisteos habían tomado el arca, el símbolo de la presencia de Dios entre nosotros, y el pueblo estaba desmoralizado. En esos momentos, la guía divina era crucial. Pasé muchas noches en oración, pidiendo sabiduría y fortaleza para guiar a Israel. Las palabras del Señor me daban consuelo y dirección, y su presencia constante me recordaba que no estaba solo en esta misión. Después de la muerte de Elí, la situación en Israel era desoladora. La captura del arca por los filisteos y la derrota en la batalla habían dejado al pueblo en un estado de desesperanza. Sin embargo, el Señor no había abandonado a su pueblo y me llamó a liderarles en este tiempo de crisis. Con determinación,
comencé el proceso de restauración, llamando a todos los israelitas a arrepentirse de sus pecados y abandonar los ídolos que habían adoptado. Les insté a que se volvieran al Señor con todo su corazón, quitando los dioses ajenos y a Astarté, y sirviendo solo al Señor. El pueblo respondió y se reunió en Mizpa, donde ofrecí sacrificios y oré al Señor en su nombre. Durante la asamblea en Mizpa, los filisteos se enteraron de nuestra reunión y marcharon contra nosotros. El pueblo, temiendo otra derrota, me pidió que no cesara de clamar al Señor por su protección. Mientras ofrecía el sacrificio, el Señor tronó con gran estruendo sobre los filisteos, sembrando el pánico entre ellos y permitiendo a los israelitas derrotarlos completamente. Tras esta victoria, erigí una piedra entre Mizpa y Sen, y la llamé Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Esta piedra se convirtió en un símbolo de la ayuda y fidelidad de Dios hacia su pueblo. La sensación de victoria y la presencia de Dios eran palpables. La esperanza fue restaurada y el pueblo de Israel comenzó a ver la luz en medio de la oscuridad. Durante todos los días de mi vida como juez, los filisteos no volvieron a invadir el territorio de Israel. Las ciudades que los filisteos habían tomado fueron restauradas a Israel, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Establecí un sistema de justicia itinerante, recorriendo Betel, Gilgal y Mizpa cada año para juzgar a Israel en cada uno de estos lugares. Cada viaje me permitió estar en contacto directo con el pueblo, escuchar sus problemas y ofrecer soluciones basadas en la sabiduría divina. Siempre regresaba a Ramá, donde tenía mi hogar, y allí también juzgaba a Israel y construí un altar al Señor. Mi tiempo como juez de Israel fue un período de restauración y paz. Bajo la guía del Señor, lideré al pueblo de vuelta a la fidelidad y adoración verdadera, asegurando que la nación permaneciera bajo la protección y bendición de nuestro Dios. El proceso de restauración no fue fácil. Hubo desafíos internos y externos, pero la mano de Dios estaba con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La fidelidad del Señor era evidente en cada paso que dábamos, y su presencia nos daba la fuerza para continuar. Recuerdo una ocasión especial en la que, mientras estaba en Ramá, recibí la visita de un anciano del pueblo que venía con una carga pesada en su corazón. Su familia había sido devastada por la guerra y la pérdida, y buscaba consuelo y dirección. Pasamos horas en oración y conversación, y al final del día, pude ver la paz y el alivio en su rostro. Estos momentos me recordaban constantemente el poder de Dios para sanar y restaurar. En otro momento, un grupo de líderes de una de las tribus vino a verme con un conflicto que amenazaba con dividir a su comunidad. Mediante la oración y el consejo sabio, pudimos encontrar una solución que no solo resolvió el conflicto, sino que también fortaleció la unidad entre ellos. Estos eventos eran una prueba de que Dios estaba obrando entre nosotros, guiándonos hacia un futuro de paz y prosperidad. Las victorias sobre los filisteos y otros enemigos no solo fueron batallas físicas, sino también espirituales. Cada victoria nos recordaba la fidelidad de Dios y nos llamaba a mantenernos firmes en nuestra fe y obediencia a Él. La construcción de altares y los sacrificios eran actos de adoración y recordatorios constantes de que nuestra fuerza y victoria venían del Señor. La paz y la estabilidad que disfrutamos durante mi tiempo como juez fueron el resultado directo de nuestra fidelidad a Dios. Cada decisión que tomaba, cada juicio que pronunciaba, estaba basado en la guía divina y en el deseo de honrar a Dios en todas las cosas. La justicia y la equidad eran pilares fundamentales en mi liderazgo, y me esforcé por asegurarme de que cada israelita, sin importar su estatus o posición, recibiera un trato justo y equitativo. A lo largo de estos años, vi cómo el pueblo de Israel se transformaba. La idolatría disminuía y la devoción al Señor aumentaba. Las familias se reunían para adorar juntos, las comunidades se fortalecían y la nación entera comenzaba a reflejar los valores y principios de la ley de Dios. Este periodo de restauración y victoria no solo fue un tiempo de paz externa, sino también de renovación espiritual interna. El proceso de restauración también implicó la reconstrucción de relaciones rotas y la sanación de heridas profundas causadas por años de guerra y conflicto. Trabajé incansablemente para fomentar la reconciliación y la unidad entre las tribus de Israel,
recordándoles constantemente que eran un solo pueblo bajo el pacto con Dios. La unidad y la cooperación eran esenciales para nuestra supervivencia y prosperidad como nación. A medida que pasaban los años, fui testigo de la transformación de Israel, de una nación sumida en la desesperación a una comunidad vibrante y devota. La fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandatos nos habían traído hasta aquí, y sabía que mientras permanecíamos fieles, continuaríamos viendo su mano, obrando poderosamente entre nosotros. Mi liderazgo como juez de Israel continuó por muchos años, y el Señor estuvo siempre a mi lado. Con el tiempo, envejecí y nombré a mis hijos, Joel y Abías, como jueces en Berseba. Sin embargo, ellos no siguieron mis caminos. Se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Esto preocupó mucho al pueblo de Israel. Los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a mí en Ramá. Me dijeron: «Tú has envejecido, y tus hijos no siguen tus caminos. Danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones». Esto no me agradó, así que oré al Señor. Y el Señor me respondió: «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Les advertí de las consecuencias de tener un rey, pero insistieron. El Señor entonces me dirigió a ungir a Saúl como el primer rey de Israel. A pesar de la tristeza de ver al pueblo rechazar el gobierno directo de Dios, obedecí sus instrucciones. Ungí a Saúl y lo presenté al pueblo. A partir de ese momento, mi rol como juez comenzó a cambiar, pero mi servicio a Dios y a Israel no terminó. Continué guiando y aconsejando al rey y al pueblo. Lamentablemente, Saúl no siempre obedeció las órdenes de Dios. El Señor me mandó a decirle a Saúl que su reino no perduraría debido a su desobediencia. Luego, el Señor me envió a Belén para ungir a David, el hijo de Isaí, como el futuro rey de Israel. El proceso de ungir a David fue un momento significativo y revelador. Recuerdo llegar a la casa de Isaí y ver a sus hijos alineados, esperando ser seleccionados. Sin embargo, el Señor me guió a elegir al más joven, a quien no habían considerado, el pastor David. Ungí a David en medio de sus hermanos, y desde ese día, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Aunque mi tiempo como juez de Israel llegaba a su fin, mi fe en el Señor y mi compromiso con su pueblo permanecieron firmes. Serví como profeta y consejero, guiando a Israel según la voluntad de Dios hasta el final de mis días. Mis últimos años los pasé viendo el crecimiento de David, el joven pastor que había ungido para ser el futuro rey de Israel. Vi cómo Dios moldeaba su carácter y lo preparaba para liderar a su pueblo. Mi corazón se llenaba de esperanza al ver el futuro de Israel en manos de un hombre conforme al corazón de Dios. En mis últimos días, rodeado por aquellos a quienes había servido y amado, mi oración era que Israel continuara caminando en los caminos del Señor, que mis experiencias y enseñanzas perduraran en las generaciones futuras, recordándoles siempre que el Señor es su refugio y su fuerza. Y así, con el corazón lleno de gratitud y fe, concluí mi viaje terrenal, confiando en que el Dios que me había guiado y sostenido seguiría guiando a su pueblo hacia un futuro de esperanza y paz. Mi vida ha sido un testimonio del poder y la fidelidad de Dios, demostrando su habilidad para guiar y restaurar a su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. Que esta narrativa les inspire a confiar plenamente en el Señor en cada etapa de sus vidas, sabiendo que Él está siempre presente, listo para guiar, proveer y proteger a quienes confían en Él. Así concluye esta majestuosa crónica de Samuel, un relato lleno de milagros, pruebas, rebeliones y redenciones, siempre bajo la guía amorosa y poderosa de nuestro Dios. Agradecemos profundamente que hayan acompañado esta travesía a través de las Escrituras. Si esta historia ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les animamos a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es fundamental y nos impulsa a seguir creando contenido enriquecedor y edificante. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse ninguna de nuestras próximas historias sagradas, llenas de enseñanzas y esperanza que deseamos sean de gran bendición para ustedes y sus seres queridos. Hasta la próxima. Bendiciones.